Hola a todos, muy bienvenidos al podcast La Matrix, donde codificamos el compliance e invitamos a distintas eminencias del compliance, y una de ellas es esta invitada de lujo que tenemos acá. La voy a presentar a continuación. Ella es consultora de Prelafit, académica de Derecho Privado, candidata a doctora en la Universidad de Talca y en la Universidad de Valencia, y a quien tengo el gusto de conocer hace un tiempo atrás por distintas circunstancias que ya hablaremos más adelante en otro capítulo, porque desde ya también está invitada para otros capítulos. Tengo el honor de presentar acá a doña Gloria Vargas Almonacid, San Clementina de corazón, y a quien le doy la bienvenida a este podcast para que nos entregue su experiencia, su conocimiento en compliance. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias y agradecida por también la invitación. Ahora, aclaremos desde ya que eminencia es demasiado. Estamos partiendo, yo creo, pero encantada de poder compartir la experiencia en materia de compliance y desde una perspectiva también bien interesante, que es la academia, en la investigación, pero también cómo aterrizamos eso en la práctica en mi labor de consultora. Entonces, me parece súper interesante, agradezco la invitación y estas instancias que permiten bajar el compliance y llegar también más allá de nuestros clientes, a ser oídos como por todos aquellos que están interesados y principalmente por los desafíos que vienen, las pymes. No olvidar también ese nicho que también está en crecimiento. Bueno, y esa es la idea de este podcast, Gloria, que la idea es, tal como dices tú, llevar a la práctica el compliance. De repente uno se queda como un poco en las partes teóricas, pero acá quienes nos escuchan, hay muchos que están iniciándose en el mundo del compliance, hay otros que tienen bastante experiencia, y nosotros lo que necesitamos es llevar la teoría a la práctica y dar hartas recomendaciones. Esa es la idea principal de este podcast. Entonces, nos vamos a ir directo al grano, Gloria. Y acá yo me quiero aprovechar de tus conocimientos. Yo sé que hay algo que estás escribiendo por ahí. Y hay un concepto que ha ido ganando mucha fuerza, que es la conexión entre el compliance y la sostenibilidad empresarial. Y quería saber cómo explicas tú esa sinergia. ¿Por qué crees tú que un buen modelo de prevención de delito es hoy un pilar fundamental para la estrategia de sostenibilidad de cualquier empresa? Ya, primero, esta pregunta es bien interesante porque tiene cuestiones técnicas que yo creo que es importante ir develando y aclarando en el mercado, en todos los distintos mercados, ya sea seguro, sector financiero, etcétera, que en mi labor de consultora he visto grandes confusiones. Primero, ¿qué entendemos por sostenibilidad empresarial? La sostenibilidad empresarial es la integración de preocupaciones sociales y medioambientales y en la actividad económica. O sea, en la actividad económica nos importa también el cómo obtenemos nuestros fines de lucro, en el caso de las personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro, especialmente las sociedades. Entonces, hacernos cargo de las externalidades negativas, y eso es lo que propone la sostenibilidad empresarial, a través de la integración voluntaria por parte de las organizaciones de estas preocupaciones y la consideración de sus diversos stakeholders. Ya, pero ¿cómo llevamos esto a la práctica y cómo lo conectamos con el compliance, y particularmente con el compliance penal? Porque la sostenibilidad empresarial, que este macro objetivo de integrar todas estas preocupaciones, que parece una cuestión súper amplia, ya, pero lo logramos a través de herramientas concretas. Y una de esas áreas es el compliance. El compliance no se agota en el derecho penal, ojo, pero ha sido fuertemente fortalecido y consolidado a través de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. Entonces, en el compliance penal utiliza diversas herramientas, una de las cuales son los modelos de prevención de delito. Entonces, ¿cuál es la cadena? El modelo de prevención de delito es una herramienta de compliance, particularmente del compliance penal, porque los demás áreas reciben el nombre de planes o programas de cumplimiento, que puede servir para la integración de estas preocupaciones sociales y medioambientales en la actividad económica, pero en forma concreta. Porque ¿qué es lo que busca el compliance? No solo el instalar una cultura de respeto de la legalidad, sino que también de la ética. ¿Y qué es lo que busca la sostenibilidad empresarial? Que a partir del piso mínimo, que es el cumplimiento normativo, o sea, cultura de la legalidad, avanzar más allá de lo que establece el legislador, o sea, cultura de la ética. Entonces, sobre la base de ese sobrecumplimiento normativo, avanzamos en clave de sostenibilidad empresarial. Entonces, ¿cómo logramos avanzar más allá de lo que dice el legislador
Y no por mera filantropía, porque también hay cuestiones de ventajas competitivas y porque hay ganancias para las empresas. Y también hablemos que estamos en un contexto de actividad económica. Entonces tampoco olvidar ni establecer como una especie de demonización de la obtención de lucro, sino la importancia es cómo lo hacemos. Y perdón, Gloria, que te interrumpa. ¿Cuáles crees tú que son ahí las principales ganancias que tiene una empresa con el compliance en general? Porque una empresa que cumple, primero plantea una imagen que para con sus clientes. O sea, es una empresa que primero cumple. Si cumple con el legislador, entonces, ¿quién puede lo más? Decía lo normal, puede lo menos. Entonces, si cumple con el legislador, cumple con estándares normativos mínimos, va a dar cumplimiento a sus compromisos como son compromisos contractuales. Entonces, primero voy a generar una imagen de cumplimiento. Y eso lo manifiesto a través de distintas herramientas. Contar con un modelo, pero un modelo vivo también. Y eso es que también lo interesante de esta entrevista. ¿Cómo llevamos ese modelo más allá del papel, que es la gran discusión? Claro, y vamos a pasar más adelante a esa pregunta, porque es bien interesante lo que plantea Gloria, porque en general muchas empresas tomaron por sorpresa esta ley de ¿cómo se llama?, de delito económico, y se vieron forzadas a implementar modelos de prevención de delito en circunstancias que, tal como dices tú, hay ganancias. Hay ganancias por la empresa no solamente por el hecho de cumplir con la ley, sino que hay ganancias adicionales. Entonces es importante que quienes nos están escuchando entiendan que el compliance no es cumplir por cumplir, sino que tienen otros beneficios. Es que creo que una parte muy importante que a veces obvia nuestro legislador es los incentivos. Más que establecer cargas regulatorias, que es como a veces se percibe el compliance, es cuáles son los incentivos tras el establecimiento de una normativa, que además deja muchos espacios para la autorregulación, o sea, la posibilidad de que las propias organizaciones generen su normativa. Pero eso es, creo que, una de las claves del éxito y también cuando tambalea el compliance, porque no se enfatiza en los incentivos tras su establecimiento. Y ahí, Gloria, te voy a hacer una pregunta que de repente no puede irse un poco de lo que estábamos conversando o la parte práctica, pero ¿por qué crees tú que llegamos a una etapa en que para el legislador no era suficiente la autorregulación? Y fuerza a la empresa en cierta medida, porque yo sé que uno tiene el carácter opcional, claro. pero ¿por qué crees tú que se endurece la norma? Porque la autorregulación en Chile, que ha sido muy fuertemente promovida por la Comisión para el Mercado Financiero, a través de, decíamos, los informes de gobierno corporativo, hoy la memoria integrada, que es la memoria sostenible, se basan en un principio clave, que es el cumplir o explicar. Ya, pero parecía un listado, como hay un estudio de profesores de la Universidad Católica, que dan cuenta de que se convirtió en un listado de cumple o no cumple, ok, lo informo. Ya, pero eso lo damos a conocer al mercado si esa información la retiene el regulador. ¿Cómo controla los distintos stakeholders a la empresa? Porque aquí la idea es generar controles, los inversores y otros. Pero esa información queda retenida y no se publica. Y tampoco se hace la bajada de esa información, que es mucha terminología, porque el compliance es muy técnico. Entonces, ahí vamos de nuevo a los incentivos y qué hacemos con la información. Si tener la información por tenerla no sirve, si no circula, si eso no genera controles respecto de todos los que intervenimos. ¿Para qué? Para que haya lo que postula el gobierno corporativo, transparencia en el mercado. Entonces, ese yo creo que es uno de los puntos también críticos. Oye, Gloria, y yendo ya un poco más al terreno práctico, y acá me interesa extraer, exprimir de ti tu conocimiento, ¿qué le sugerirías tú a la empresa en relación con la función del sujeto responsable, el encargado de cumplimiento, que como se llama denominada antes? ¿Cuál crees tú que es la persona adecuada? ¿Qué condiciones tiene que tener? ¿Qué es lo que recomendarías tú a quienes nos escuchan? Ya, primero establecer y aclarar que el artículo 4 de la ley 20.393, que fue modificada por la ley de delito económico, primero nos da ahora una buena posibilidad que habla de él o los sujetos responsables, que es una cuestión clave porque ya podemos nombrar a más de uno. Lo que parece súper interesante porque parece que la función de compliance estuviera circunscrito o a abogados o auditores externos y se acabara ahí. Y la ciencia nos ha demostrado que los equipos multidisciplinarios son mucho más eficientes.
Entonces yo creo que una de las primeras cuestiones es también apuntar, si vamos a invertir, y tenemos los recursos, porque eso también es una parte importante del compliance que olvidamos, se requieren recursos. Como habla el legislador ahora, materiales e inmateriales, y estos son específicamente de orden inmaterial, que es el recurso, la capacidad y la expertise humana. Entonces, la primera posibilidad también formar equipos. Creo que los abogados y las abogadas están muy acostumbrados a trabajar solos. Sacar la función de compliance del ámbito legal, si esta cuestión se puede nutrir mucho más. Sobre todo nosotros con ingenieros generamos buena sinergia, sobre todo en establecimiento de controles y en la automatización también que viene grande de la inteligencia artificial con la función de compliance. Entonces creo que una gran oportunidad del legislador, pero que queda muy, muy escueta, no se profundiza. Y creo que un aspecto importante que también obvió nuestro legislador es que no habla de exigencias técnicas ni éticas en la selección de la o las personas que ejercen la función de compliance. Porque uno de los desafíos más grandes es cómo yo vendo dentro de la organización, para decirlo coloquialmente, cómo yo vendo la función de compliance, porque parece una piedra en el zapato. Es la policía dentro de la empresa. ¿Y cómo se ve la policía? Ya parte con un sentido peyorativo, así como, ya me van. Y sobre todo el área comercial, nuestro grande enemigo. Y no, la idea es generar esta sinergia pero la persona o el área a cargo tiene que tener primero esta expertise, tanto técnica, pero también ética, porque recordemos que el compliance es la instauración de la cultura de la ética y la legalidad. Y eso quiere decir que en nuestra vida, tanto como trabajadores que se circunscribe la empresa, como en nuestra vida como ciudadanos en general, también somos sujetos normativos. Entonces, cómo nos comportamos, eso también genera una imagen que va a potenciar o debilitar la función de cumplimiento respecto del sujeto, que es la cara visible de esta función. Entonces es una función muy humana. Oye, Gloria, yo quiero ahí, podemos seguir hablando mucho, porque la verdad que es muy entretenido y se nos pasa el tiempo volando conversando contigo, Gloria. Pero quiero profundizar en precisamente lo que estáis diciendo. ¿Qué crees tú, qué habilidad o qué recomendación darías al sujeto responsable para hacer esa sinergia de la cual estaba hablando? En el que se va a involucrar con distintas áreas. Esa área a veces tienen otro tipo de presiones, presiones comerciales, y que tal como dices tú, ocurre que la persona encargada del cumplimiento en la empresa ve que lo ven como una piedra en el zapato, como bien decías tú. ¿Crees tú que tiene que tener alguna habilidad especial o qué recomendaciones le darías tú a esa persona para que no sea visto como una carga o un obstáculo, sino más bien como un aliado, una persona que está junto con la otra área? Ya, esta pregunta me gusta mucho porque me remonta a los inicios de mi carrera. Yo partí en compliance como junior en esta materia, pero tocaba hacer de todo. Y creo que una de las cuestiones que también me llamó la atención dentro de la entrevista de trabajo y que incardina con la función de compliance, que es una tarea que no tiene fin. Entonces, yo creo que uno de los perfiles fundamentales para elegir personas que trabajen en esta materia es proactividad, porque la normativa no cambia constantemente. Entonces, si no te gusta estudiar, si no eres proclive al cambio, parece que esta función te va a incomodar a ti misma. Entonces, primera posición, una persona proactiva que está constantemente atenta a los cambios, pero no tan solo de la normativa, porque la normativa, sabemos que la ley en particular, que somos amantes de la ley en este país, se nutre de fuentes, además de las fuentes formales que surgen en relación a su formación y su procedimiento, fuentes materiales, que son factores de diversa índole. Entonces, requiere una persona que esté atenta a los distintos cambios sociales, culturales, y además de eso, esa búsqueda constante de investigar. Y esto también, la labor de compliance, creo que me ayudó mucho con mi carrera como investigadora. Porque tienes que estar buscando, porque mi primer desafío fue actualizar un calendario de cumplimiento. Entonces tuve que buscar tanto la normativa administrativa como la legislativa que aplicaba y que tenía que cumplirse en ese año calendario, que era el año 2017, que también hubieron muchos cambios normativos. En materia de Comisión para el Mercado Financiero, el cambio de la SBS, y que fue súper interesante afrontar. Y también creo que es súper especial, y no como lo digo como profesora de cursos de primer año, no se profundiza en una cuestión que es clave y salen los alumnos a veces a ejercer la importancia de las habilidades blandas. Y en particular,
No sé si es la terminología adecuada desde la psicología, pero creo que el carácter es la mitad de las cosas. Cómo yo pido las cosas, cómo yo me dirijo al otro, es fundamental para obtener un éxito en una tarea. Entonces, creo que los abogados y abogadas debemos aprender mucho también de las áreas comerciales, porque están directamente con el cliente, y entender que la función de compliance no es de recursos, lo que no significa buscar subterfugios para burlar la ley y la normativa en general, sino cómo conciliamos las necesidades del negocio con una legislación que a veces es ruda, que es robusta, que me exige demasiado. Entonces, esa sinergia como intermediadores es la clave del sujeto o él o las personas que van a desempeñar esta función. Entonces, creo que también es importante enfatizar y un llamado también a las universidades en el desarrollo de las habilidades blandas, comunicativas. Si uno ve pruebas, bueno, he presenciado, he tomado pruebas orales, los y las alumnas presentan muchos desafíos para poder expresarse, para poder disfrutar este tipo de evaluaciones, porque no disfrutan, sufren. Entonces, ¿cómo voy a sufrir comunicándome? Creo que esta labor es tan bonita y por eso me gusta tanto ahora mi función de consultora, porque es mucha comunicación. Si yo no me comunico, si no hay fluidez de la información a través de la comunicación, ¿cómo identifico los riesgos? ¿Cómo alerto a las respectivas áreas? ¿Cómo persuades al otro? Exacto, entonces es una función muy humana que te reencanta con esas habilidades comunicativas que además significan poner al servicio las otras habilidades técnicas y la expertise. Y también creo que la función de compliance es una de las puertas por la que puede entrar la sostenibilidad empresarial, como que esta preocupación por el todo. O sea, todos estamos insertos en un mundo en que de alguna manera, directa o indirectamente, nuestras decisiones impactan en los demás. Concuerdo plenamente contigo, Gloria, pero ahora te quiero llevar a otro tema. Muchas empresas tienen canales de denuncia que a veces no cumplen con el objetivo principal. Y que quiero que me lo explique, ese objetivo principal. ¿Qué echas tú de menos en la regulación chilena respecto a los canales de denuncia y cómo proteger tanto a quien denuncia como a la empresa? Porque vemos en muchas empresas en las cuales de repente estamos asesorando en que tienen un canal de denuncia que puede ser, por ejemplo, un simple correo electrónico. Quiero saber tu opinión respecto a eso, qué echas de menos la legislación en relación con esos canales de denuncia. Mira, voy a confesarme acá. Tengo una opinión súper crítica porque me tocó muy cerca una persona muy querida en que en su institución no funcionó el canal de denuncia de forma adecuada ni el procedimiento de investigación interna. Y se cometió una gran... Vamos a hablarlo como habla coloquialmente. Nosotros sabemos que no lo representa, pero la injusticia. La injusticia generó una desvinculación de una trabajadora en un contexto que estaba siendo acosada laboralmente. Entonces ahí planteó este desafío y ahí yo escribí una columna en el Mercurio Legal sobre la eficacia de los canales de denuncia y los procedimientos de investigación interna a propósito de la experiencia comparada, particularmente la Unión Europea, que tiene una directiva sobre esta materia que dictó en el año 2019 y que ya cuenta en España, por ejemplo, con normas de transposición. ¿Y qué es lo que establece el legislador a través de hard law? Porque en Chile nosotros amamos la ley y si la ley no lo dice parece que no existiera. Y el soft law parece que fuera un invento que no mucha eficacia tiene. Entonces, lo que se echa en falta en el artículo 4, que se dejó mucho a la autorregulación de la organización, es establecer hitos en los procedimientos de investigación interna. Primero, un plazo para acusar recibo de esa denuncia, un plazo para dar respuesta, un plazo para hacer descargo, instancia y la posibilidad. Es la aplicación de un debido proceso dentro de la organización. Porque recordemos que los particulares están ayudando, contribuyendo con el Estado en esta función de control y supervisión del cumplimiento de la norma. Que como el Estado no puede llegar porque no hay recursos, tiempo, es ineficiente, genera esta sinergia con los particulares. Pero nos vamos constitucionalmente, el artículo 19, número 3, un debido proceso, bueno, llevemos eso, aterricémoslo a la práctica dentro de las organizaciones. Y no se encuentran cuestiones clave. Y ahí vamos también, por ejemplo, la independencia real de la función de compliance. Porque ¿quién vigila al vigilante en el contexto de una sociedad anónima abierta? ¿Quién vigila al director? Si el sujeto que desempeña la función de compliance no tiene la adecuada independencia y se denuncia a un director,
esa investigación realmente se va a llevar a cabo, y si se lleva a cabo, se va a llevar bajo criterios de independencia e imparcialidad. Entonces también una cuestión interesante: ¿quién controla al controlador? Porque sabemos que los directores están sujetos a deberes de diligencia y de lealtad. Y dentro de los deberes de diligencia tienen que velar por el control y supervisión en la compañía y el cumplimiento de la normativa. Entonces se echan en falta hitos claros, plazos, y una entidad externa también, porque los canales internos a veces fallan. Y si fallan, tengo una instancia alternativa para poder acudir y denunciar, como lo que establece la Unión Europea y particularmente España, porque ahí está esta instancia externa, sin perjuicio de la preferencia o el incentivo que se hace por el canal interno. Pero no tenemos otra vía. Lo más parecido es la Dirección del Trabajo, a propósito de la ley Karin, que sabemos que también presenta su desafío. ¿Tenemos acaso el personal experto para analizar esa materia? Y ahí, Gloria, ¿qué riesgo ves tú en una empresa que no cuenta con un protocolo claro de investigaciones internas? Que esas investigaciones simplemente o no se efectúan, que los incumplimientos de la ética y la legalidad se silencian. Entonces vamos tapando hasta que llega una entidad externa por medio de una auditoría, por ejemplo, pero eso ¿cuánto puede pasar? Es muy aleatorio. Y pensemos que son las empresas de menor tamaño no están sujetas a la misma regulación, por ejemplo, con una sociedad anónima abierta, que está sujeta a un regulador, que está constantemente haciendo requerimientos de información. Y aún así, en ese contexto, ¿cuántas auditorías se hacen al año? Porque tampoco hay capacidad de fiscalización. Entonces, creo que hay que generar también los incentivos para cumplir, porque si no caemos en greenwashing. O sea, de nuevo vamos a estas herramientas como lavado de imagen. Y ahí nos vamos con una cuestión súper interesante, que es la publicidad engañosa en materia que maneja el derecho a consumo. Pero ¿cómo aterrizamos esto? ¿Acaso los terceros pueden reclamar contra empresas cuando hacen reclamo? En realidad hay acciones que te protejan. Sí, en verdad sabemos también que los procesos judiciales son bastante caros, son también, no son para cualquier individuo que no tenga los medios ni el tiempo para ejercer la acción respectiva. Entonces, también está esa parte. Oye, Gloria, y bueno, yo te he escuchado en algunas conversaciones que hemos tenido una crítica que tú tienes en relación con algo que se repite constantemente cuando uno revisa cierta documentación de la empresa. Y yo sé que tú tienes una mirada crítica en relación con los códigos de conducta. Me gustaría que quienes nos escuchan sepan cuál es tu opinión respecto a los códigos de conducta que te ha tocado ver. Esto está mezclado aparte de la labor de consultora, que es práctica, también en mi labor investigativa, que analice fallos respecto de la eficacia vinculante de los códigos de conducta. Los códigos de conducta son una parte integrante del modelo de prevención de delito, que es la normativa interna, y configuran controles de carácter preventivo principalmente. Los códigos de conducta, primero hay un problema de terminología. Hablamos de códigos de ética y conducta, códigos de ética, lineamiento y principios, declaración de principios, valores. Uniformemos la terminología. Porque acá en Chile somos cuadrados. Somos cuadrados. Entonces, ordenemos la terminología. No es lo mismo. Y porque la doctrina ha estudiado las distintas tipologías. En Chile lo que se hace es que las empresas redactan unilateralmente los códigos. Eso se conoce en doctrina como código de conducta. Y que contiene lineamientos y principios de carácter ético y también a veces anudado a la normativa. Pero la idea es avanzar más allá de la normativa a través de estos instrumentos. Entonces, primero hablar de códigos de conducta. Segundo, saber que los códigos de conducta son soft law, o sea, emanan de un proceso de autorregulación. La empresa crea su norma. El problema es que el soft law se ha caracterizado por carecer de eficacia vinculante, porque no es una norma jurídica que tú le pides a la autoridad normativa que la haga cumplir en caso de infracción. Ya, pero es que se ha desvinculado a trabajadores por infracción al código de conducta. ¿Por qué? Porque aquí hay una cuestión muy interesante que el legislador en el artículo 4 nuevamente enfatiza. Ahora, actualmente, tú tienes que integrar el código de conducta como las políticas y la normativa interna a los contratos de trabajo de todos los trabajadores. Y al formar parte integrante del contrato de trabajo, ¿qué se hace? Que la infracción al código de conducta constituye a su vez una infracción al contrato de trabajo, lo que permite desvincular al trabajador por la causal del artículo 160, numeral 7 del Código del Trabajo. Entonces, código de conducta, soft law, ¿carece de eficacia vinculante?
La jurisprudencia nos dice que no, sí tienen eficacia vinculante. ¿Por qué? Porque hay una suerte de efecto expansivo del contrato de trabajo. Al integrarlo como una cláusula contractual, forma parte integrante y le comparto esa eficacia vinculante. Y ahí vemos la importancia de también conocer los límites, porque aquí estamos generando normas jurídicas de forma unilateral y le estoy imponiendo a un trabajador que no participó en su redacción ni dio su opinión y le estoy imponiendo un contenido adicional a su contrato de trabajo. Entonces hay cuestiones mínimas. Por ejemplo, que no se puede imponer condiciones más gravosas que los que establece el contrato de trabajo, o no se pueden establecer cuestiones que impliquen una vulneración de la normativa vigente, pero es que puede pasar. Si esta es una instancia, la regulación libre, así sin más, también es un peligro. Por eso yo soy mucho más proclive partidaria de la autorregulación regulada. Te doy cuotas de libertad, pero también te estoy mirando y también me tienes que rendir cuenta. Porque si no, ya sabemos que los seres humanos, cuando tenemos estas cuotas grandes de libertad, las que somos padre y madre, no nos podemos dar cuenta, a veces genera estragos. Entonces, generar esas sinergias de retroalimentación también del regulador y del legislador, que es la parte que, si bien se estableció un contenido mínimo de los modelos de prevención de delito, muchos aspectos se dejaron como, hagan lo que quieran. Y ahí yo soy más crítica. Creo que se podrían establecer lineamientos a través de sinergias con la Comisión para el Mercado Financiero en el ámbito de la sociedad anónima abierta o especiales, o a través de otras entidades. Por ejemplo, ahora el CERNAC está profundizando cada vez más en los planes de cumplimiento y dando lineamiento a través de circular interpretativa u otras normativas. Entonces creo que la idea es también darle luces a los distintos operadores para que generen esta normativa, pero de carácter uniforme. Otro punto importante en los códigos de conducta, hablando de la terminología también, se habla, somos una empresa sostenible. Pero confunden sostenibilidad, que no es lo mismo que sostenibilidad empresarial, y que no es lo mismo que sustentabilidad. Y aquí por eso hay terminologías básicas que quiero aclarar en esta instancia, que es la sustentabilidad dice relación con el pilar medioambiental. Las preocupaciones medioambientales insertas en la actividad económica. Entonces, la relación entre la sustentabilidad y la sostenibilidad es una relación de género-especie. La sustentabilidad es una parte de la sostenibilidad, pero no es todo. Porque además tenemos que preocuparnos de las cuestiones sociales, por ejemplo, los trabajadores, sus preocupaciones, y también generar dinero, la parte económica, que también es importante. Entonces, hay una relación género-especie y no confundir. También cuando hablamos de sostenibilidad, es una cuestión también etérea, porque la sostenibilidad se ha hablado en distintas áreas, economía, ética. Hablamos de sostenibilidad empresarial, porque le estamos dando a la empresa la posibilidad de hacerse cargo de otras cuestiones que podrían incidir en su negocio. Entonces, tener claros los conceptos también ayuda a generar claridad en los controles. Oye, Gloria, bueno, es que se nos pasa volando el tiempo y bueno, ya tú ya sabes que estos temas dan para mucho y yo necesito acá pasarte a temas que son un poco más, que probablemente algunos auditores necesitan, personas que nos escuchan me refiero, necesitan, como tú tienes la calidad de consultora y estás constantemente revisando modelos de prevención de delito, me interesa que nos puedas decir qué consejo práctico le daría a un colega, primero, para elegir a ese tercero que va a revisar el modelo de prevención de delito y así asegurar que la revisión agregue un valor y no solamente sea un trámite por cumplir. Y lo segundo es, en tu opinión, ¿cuáles son los aspectos más importantes que se revisan en un modelo de prevención de delito? Ya, respecto de la elección de lo que habla ahora la normativa de estos terceros independientes, creo que una cuestión que resulta importante, y no quiero hacer publicidad aquí, porque dale con la publicidad. Estoy implicada, trabajo en Prelafit Compliance, pero lo que al menos nuestro equipo busca, y que es algo que me parece súper interesante, mezclar la academia con la práctica del compliance. Y también desde una perspectiva multidisciplinar. No trabajamos solo abogados, trabajan ingenieros y en distintos niveles y en distintas instancias de desarrollo y experiencia profesional, como también lo hacen otros colegas en esta área. Entonces creo que una cuestión clave es manejar la expertise, pero en esta simbiosis
de la teoría, porque hay que conocer la teoría. Creo que al dejarse la autorregulación hemos olvidado la técnica y la depuración de esa técnica en la aplicación práctica. Entonces, creo que un poquito también aumentar y ese aterrizaje de los conocimientos a través de la experiencia. Pero esa simbiosis es necesaria. Entonces, esa es una cuestión clave. Al momento de elegir la expertise técnica, también profesional en la experiencia, los años y quiénes han sido los clientes también de ese tercero. También, y una cuestión que se echa en falta, porque hemos visto demandas de terceros que revisan los modelos de prevención de delitos. De hecho, el legislador nada habla de la responsabilidad civil, penal o administrativa que podría corresponderlo. De hecho, se elimina este registro que lleva la Comisión para el Mercado Financiero de los certificadoras, que creo que es un punto queda muy débil en nuestra labor. Y claro, no, me estoy poniendo más carga, de hecho, como consultora, pero es que sí, nosotros también, quienes controlan también necesitan ser controlados. Entonces, bueno, si no tenemos estos controles desde la autoridad externa, elija a alguien que tenga experiencia en el área, pero que esta experiencia implique también una cuestión humana, de saber que las personas con las que trabajando, además que tienen un currículum maravilloso, también sean buenas personas. Porque esta función es eso, ética y legalidad. Entonces, ¿con quién estoy trabajando? Creo que ese es un aspecto clave. Y dentro de ahora las cuestiones medulares a considerar dentro de los modelos de prevención de delitos, creo que llevó a malentender la ley de delito económico, que es, pero ahora tenemos más de 300 delitos aplicables. No, es que haciendo el análisis de riesgo a nadie le van a aplicar, a ninguna organización, los 300 delitos. De hecho, la ley habla considerando el objeto social, el giro, el tamaño, los recursos, y haciendo el adecuado análisis de riesgo, ya vamos a reducir esa lista en la mitad. Ya, sí, sigue siendo harto, está bien. Pero lo primero es un adecuado análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo me va a llevar al segundo punto clave, que es la interacción de los controles. Obviamente el énfasis viene dado desde el enfoque preventivo, porque eso es lo que queremos evitar. Sabemos que el riesgo no se puede eliminar, pero sí se puede reducir. La idea obviamente es evitar porque es más barato. Pero también ahora el legislador explicita. No solo habla de controles preventivos, habla de controles detectivos. O sea, en el momento nos damos cuenta, alerta. Y si no, corregimos. Entonces, creo que esos dos aspectos son la médula, el eje central de los modelos de prevención de delitos. Y también una cuestión importante que me pasó a propósito, hoy día estaba en una entrevista con un cliente haciendo el análisis de riesgo en este contexto de la organización, de que estamos viendo una cuestión fundamental que ya no solo respondemos por los actos de las personas que actúan dentro de la organización, sino que tenemos a estos terceros. Parece que la carga se pone mayor. Porque ahora no puedo decir que mi prestador de servicio, bueno, es que yo delegué la función y ya está. ¿Y acaso una cláusula contractual en que yo lo comprometo a que lea el modelo de prevención de delito y se compromete a cumplirlo es suficiente? Entonces ahí de nuevo la eficacia de los controles respecto de terceros, porque ahora también las organizaciones responden por terceros. Y ahí estamos también trabajando con Osvaldo Ortázar sobre una investigación sobre estas materias. Y también esta entrevista se basa en otra investigación que va a ser prontamente publicada en la revista de Derecho y Justicia sobre la mirada crítica de los modelos de prevención de delitos. Estos análisis vienen de profundas reflexiones, no todas las cosas son nuevas, así que también hay mucha doctrina que se ha escrito sobre esta materia en el ámbito chileno, pero también miremos también con cierto cuidado, porque en Chile tendemos a copiar o hacer este trasplante y no olvidamos nuestra realidad. Nosotros tenemos una idiosincrasia y una actividad empresarial que tiene sus particularidades y que todavía sigue desconfiando de la función de cumplimiento. Entonces, por eso este programa me parece interesante para de nuevo volver a las bases del compliance, y es por qué es importante, por qué los que creemos en esto, porque también hay personas que no creen, pero quienes creemos en esto, ¿por qué podría ser importante y una herramienta que puede mejor prevenir que curar? Y en ese sentido, Gloria, que diste con un punto, bueno, que me acabo de acordar el tema de los terceros, la responsabilidad que te pueden ocasionar el tercero, que ahí yo creo que tenemos un capítulo aparte para más adelante. Pero tal como dices tú, es necesario ir un poco al barro, a la práctica, y volver a las raíces de por qué necesitamos esto.
Y una de las exigencias que se plantea tiene que ver con tener un modelo de prevención de delito efectivamente implementado, algo que esté vivo, que esté constantemente siendo actualizado, entre otras cosas. ¿Qué recomendaciones darías tú a alguien que nos esté escuchando para que su modelo de prevención de delito no sea algo de papel? Tú hablaste del código de conducta. Vemos de repente que muchas empresas hacen un copy-paste de un código de conducta de otra empresa, entre otras cosas. ¿Cómo pasamos de un paper compliance a algo que esté vivo, que no sea objetado en el futuro de que alguien considere que tu modelo de prevención de delito no es efectivo? Como muchos autores lo han dicho, esta frase no es mía, los modelos de prevención de delitos son trajes hechos a medida. Entonces, ¿cómo mantenemos vivo esto? Es que es una revisión permanente y no es una revisión no tan solo de un tercero, es internamente. O sea que la función de compliance ocupa un papel clave y fundamental en la organización, que las personas que ejercen esta función puedan pasearse con libertad en todas las áreas, controlando, detectando, ayudando y también fortaleciendo y no tan solo cumpliendo estrictamente el plan de capacitación, estrictamente las actividades que están planificadas, porque sabemos que esta función también esencialmente está ligada a los riesgos. ¿Y acaso los riesgos todos son anticipables? También hay algunos que pasan. O sea, lo ideal es preverlos, en eso se basa. Pero hay muchas otras cuestiones que van surgiendo en el camino. Entonces, ¿cómo hacemos un modelo de prevención que sea dinámico, evolutivo? Requiere que las personas que trabajen esta función tengan ese carácter proactivo, porque es una función que tiene principio pero no tiene fin. Entonces, si no hay una labor de un investigador nato, alguien proactivo, ¿por qué no te pueden estar diciendo qué hacer? Yo creo que una cuestión clave de las áreas y los sujetos que desempeñan esto es por sí mismo empoderarse en esta función, pero también con esta sinergia de hacer la bajada. O sea, cumplo y hay que cumplir y esto no se puede hacer, sino también buscar alternativas. Esa también es la función de compliance realista. Yo no puedo prohibirle al área de negocios que este negocio no, ¿por qué no? Y ya, y me pongo en una visión irrestricta de cómo son las cosas. No, qué buen punto, Gloria, porque en general en el rol de abogado se tiende a decir no para evitar el riesgo, pero hay que estar de la mano también con la otra área, el área comercial, y acuérdense que una empresa necesita, como bien decías tú antes, el lucro, necesita seguir operando. Entonces uno no puede ser un no constante sin proponer alternativas. Y la alternativa va muy de la mano con la adecuada identificación de riesgos. A ver, yo sé qué problemas puedo tener y qué no. Y con eso puedo adoptar controles. Y si adopto los controles, puedo adoptar y puedo hacer este juego con los riesgos. Entonces, esa es la clave. Pero es una sinergia que solo se aprende en la práctica también. Es difícil. Pero es una función muy interesante, muy bonita y que nos agota. Por eso me encanta, por su carácter inagotable. Y así se ve, Gloria. Oye, bueno, se nos pasó el tiempo volando. Nuevamente te reitero el agradecimiento de haber tenido el privilegio de tenerte acá. Hay muchos temas que salieron de esta conversación que probablemente vamos a necesitar tenerla bajada más adelante en nuevos capítulos, así que te reitero también la invitación nuevamente. Ha sido un placer, un agrado tenerte acá. Y nos veremos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Y a todos quienes nos están escuchando, los dejamos invitados para un próximo capítulo acá en el podcast La Matrix. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos más adelante. Hasta luego.